Bienvenidos a su nuevo programa, su nuevo podcast, Diario de un Criminal. Va a estar siendo impartido aquí por nuestra buena muchacha Cassandra García y su servidor Ronnie González. Este es un podcast y un canal de YouTube ahí de varias plataformas en el cual vamos a estar tratando temas bastante interesantes y esperamos que sea de su agrado. Por el momento esa es nuestra bienvenida, este es nuestro primer episodio. Esperemos que les guste y es tu momento, Cassandra, todo tuyo. Bienvenidos al primer capítulo. Hoy estaremos hablando sobre Anthony Hopkins, un criminal muy poco conocido para lo que hizo realmente. En Estados Unidos sí fue un poco más escuchado. Sin embargo, aquí en México no tenemos el conocimiento de varios no tenemos... Te pongas nerviosa, no te pongas nerviosa. Ajá. No tenemos el conocimiento de varios criminales que hacen crímenes realmente sorprendentes y que no nos imaginaríamos que hay personas así en el planeta realmente. Y no es condición de un país o un tipo de personas, sino que realmente se encuentran en cualquier lado. O sea, tu vecino podría ser un asesino y no lo sabrías. Perfecto, pues comencemos, ¿o tienes algo que decir? No, sería todo por el momento. Estupendo. Primer capítulo. Bueno, el mood de este programa va a ser algo así como ella es la que investiga, ella es la que se sabe de los asesinos, todo lo que tiene que ver con eso, y yo voy a hacer el punto a debatirlo o el punto a entenderlo y tratar de dar mi punto de vista. Comencemos cuando estés lista. Comencemos. Yo voy a estar leyendo un poco sobre cada asesino, sobre la historia y sobre todo qué hicieron, cómo llegaron a ello. Y espero tengas buenas preguntas, Ronnie. Y no nada más estés jugando. Buenas preguntas. ¿Con qué jabón lavo los trastes? Pues sí, a ver qué sale. Bueno, hoy nuestro primer capítulo y sobre todo nuestro primer criminal va a ser Anthony Hopkins. Cuéntame un poco de él, de dónde nació. Creo que va a ser un poco más... ¿Cómo te voy a explicar? Quiero un poco más de introducción sobre este programa, porque lo que quería aclarar era que no queremos poner a los asesinos que ya no sabemos al derecho y al revés cada historia. Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Garavito. Claro que estarán haciendo una aparición cada 5 o cada 10 capítulos para recordar un poco lo que ellos han hecho, porque son los mayores asesinos de la historia. Garavito estuvo mucho tiempo en el primer lugar de asesino serial. Y sobre todo comprender un poco sobre los crímenes más bajos, aunque se puede escuchar mal porque un crimen es un crimen, pero no vas a comparar a una persona que mata a una sola a quien mató 30 o un asesino en masa. Entonces vamos a tomar a los más underground, unos 4 capítulos seguidos de personas que a lo mejor ustedes no saben que... Underground. Exacto. Personas que a lo mejor ustedes no saben que hicieron algo y están ahí, o sea, están en la cárcel y están sin saber su historia. Y sobre todo también con todo respeto a las víctimas, porque las víctimas también, pues la familia sobre todo, no caer en el morbo. Va a ser un programa sin censura, pero sin caer en el morbo. Y un poquito de diversión pues el chiste es entretener, a fin de cuentas todo esto es entretenimiento y esperemos que les guste. Empecemos, a ver, cuéntame un poquito de él, dónde nació. Vamos a hablar más sobre porque tiene el mismo nombre del actor. Exacto. ¿Por qué? No sé, se lo deberíamos de preguntar a su madre, tal vez, ¿no crees? Sí. Pero Anthony Hopkins, no vamos a hablar de hecho mucho sobre él, sobre su historia. No te voy a decir dónde nació. No te voy a decir de dónde es, no te voy a decir todo eso porque ¿Lo realmente... tengo que adivinar yo o qué? No, pero este tipo de criminales no es tan importante su historia detrás.
Su historia inicia cuando matan a una persona. No es tanto como el asesino serial que se idealiza y empiezas a buscar desde el inicio cuál fue el granito negro en el arroz para que eso hubiera detonado todo lo que hicieron. Un criminal sencillo mató a una persona. Vamos a estar hablando más sobre la víctima. La familia. La familia, ¿Cómo sobre hizo todo. el asesinato? Exacto. Ok. Entonces, empecemos con Anthony Hopkins. No te voy a hablar sobre él, lo repito. Vamos a hablar sobre Arleta. ¿Qué? Arleta es la víctima. Te estoy comentando. Órale. Arleta es la víctima y vamos a empezar. ¿De dónde eran? Los guiones vamos a explicar de una vez. Yo los voy a leer un poco, si no es que todo. Pero, los voy a leer un poco, ya que son datos que realmente no me gustaría inventar o sacarme de la nada, sino son datos que yo saqué del internet, que espero sean ciertos. Pero comencemos, pues, ya. Ok. Ya. Van como 10 minutos de introducción. A ver. Arleta, nacida en Georgia, era una mujer con un matrimonio fallido y con 2 hijas. Desde muy pequeña soñó con una gran familia y permanecer en la religión. Al paso de los años conoció a Anthony Hopkins. Él era un fiel creyente y tenía un sueño, ser reverendo. Ambos se enamoraron y decidieron casarse. Anthony adoptó a las 2 niñas como si fueran sus propias hijas. Al paso del tiempo, ellos empezaron a tener hijos, llegando a la cantidad de 5 propios, más las 2 niñas de su matrimonio anterior. Decidieron mudarse a Alabama, a continuar con el sueño de Anthony, el ser reverendo y tener una gran comunidad. ¿Él iba a ser padre? Él es pastor. ¿Él es un pastor? Él es un pastor. A la bestia. Anthony Hopkins es un pastor. Te diría específicamente la religión, pero encontré varios tipos que decían, algunos que eran cristianos, otros... O sea, realmente no se especifica y no te voy a decir era un cristiano o era un católico, porque realmente hay tantas partes de tantas diferentes opiniones que no sé la veredicta. Entonces, en el 2001, él obtuvo su certificado de reverendo. Imagínate nada más. Y empezó a predicar en diferentes iglesias sobre la religión. Teniendo un gran éxito, la fama de Anthony como reverendo iba muy bien, hasta su propia familia había entrado al negocio. ¿Sus hijos se hicieron padres, curas? ¿Monaguillos? No, cantaban cantaban música gospel, ya es lo que te comentaba en la mañana. Pues música gospel es música de alabanza o algo parecido. Entonces... De todo un poco ahí. Cantaban corrido. ¿Y qué más? Cada uno desarrollaba... Cada niño tenía un talento. Era talento nato. Porque ellos mismos les enseñaban. Cada uno cantaba estupendo. Imagínate 7 hijos. Cantaban estupendo, tocaban instrumentos, bailaban. Wow. O sea, eran unos hijos... Eran un Ronnie cualquiera, pues. Sí, tal vez, fíjate. Parecían niños perfectos, sin duda. En el escenario como fuera de él, eran niños pulcros. A lo que leí, eran niños que realmente... Sí, eran muy buenos, o sea, eran demasiado buenos y toda la gente se sorprendía de ello. En el 2004 deciden dejar de estar moviéndose de región en región, porque ellos estuvieron un largo tiempo yendo al sur. Viajaban y viajaban. ¿Pero para qué viajaban? Para que él diera sus misas en diferentes iglesias. No tenían una iglesia predeterminada para él. Ok. Entonces... Se instalan definitivamente en Mobile, Alabama. Está al sur. Y ahí ese pueblo en concreto era ese tipo de pueblo pequeño en donde todos se conocen, en donde... Como La Paz.
Ajá, como Miraflores. Como Miraflores. Como ajá. Miraflores, un tipo de pueblo que realmente todas las familias se conocen, que todos lo que tenía mejor ese pueblo y por eso el pastor Anthony Hopkins fue para allá, Ajá. era que era muy rico en espiritualidad. Ellos creían fielmente en quien creyera, porque te digo que realmente no encontré muy bien la información sobre qué predicaba él. Y sobre todo ellos... ¿Qué religión, pues? Ajá, ¿qué religión? Entonces ese pueblo en particular era muy, muy, muy creyente en la iglesia. Ujú. Era un barrio muy unido y todos se conocían y cada familia formaba parte de otra. O sea, era como que el vecino iba y ya, o sea, era parte de la familia porque todos se conocían, todos se veían en la iglesia. Ok. Entonces todos era un pueblo muy unido realmente. Y era un pueblo muy chico también. Sí, sí. Era un pueblo muy chico. Todo lo que los unía era el ser creyentes. Ujú. Entonces, al mudarse la familia Hopkins, Arleta estaba embarazada de su 8º hijo. ¿Arleta? Imagínate. Ajá. ¿Y quién era Arleta, su esposa? Arleta, te estoy hablando de Arleta desde el inicio. Pero Arleta es la esposa del pastor. Ella, Apenas estoy atando cabos ahí. Ok. Arleta es la que tuvo un matrimonio fallido. Ujú. Y aparte se casó con Anthony Hopkins ya teniendo 2 hijas. Ok, ya. Ya Entendí. Sí, 5 hijos eran de Hopkins y 2 eran de ella, de su matrimonio anterior. Y venía uno extra. Ella iba embarazada cuando se mudaron a Mobile para su 6º hijo en ese matrimonio. Ya ella llevaba 8 hijos. Fue demasiado extraño ya que los vecinos no conocían nada de ellos y ellos mismos no se daban a conocer. Lo único en el vecindario que conocían sobre Hopkins era que era un gran reverendo. Pero ni siquiera los niños lo conocían ni salían de casa porque ellos estudiaban dentro de casa. Ujú. Ellos tenían su escuela regularizada en casa, entonces realmente no conocían mucho de la familia. Miraban que Arleta estaba embarazada, que tenían 7 hijos. Tal vez hasta los vecinos no sabían que las otras 2 niñas no eran del reverendo. Ok. Entonces, toda la comunidad empezó a notar algo muy extraño en los niños y se hablaba que los niños se comportaban como soldados. O sea, yo lo que estoy investigando, los niños en la iglesia entraban del menor al mayor. Iban como en una filita india. Y aparte, siempre le hacían caso a la mamá. A la mayor. ¿A la mayor? A la hermana mayor. Otro dato que quiero aclarar también es que no vamos a dar nombres de los niños ¿Siguen vivos esos niños? Sí, siguen vivos. Y ni de la protagonista, porque no sé en ciencia cierta cuál es su nombre. Porque hay... ¿El nombre de quién? ¿De la Arleta? niña, ajá. No, Arleta sí. Arleta y Anthony Hopkins son realmente los nombres de las 2 personas. Sin embargo, a las niñas se les tuvo un poco más de... ¿Cuidado? Como anonimato Okay. ante todo ello. Entonces, no quería equivocarme en los nombres y sobre todo no destapar eso. O sea, vamos a hablar sobre los niños. Es el hecho, pues. Ajá, exacto. Notaban algo raro en los niños y se hablaba que los niños se comportaban como soldados, como te lo venía diciendo hace rato. No jugaban y siempre le hacían caso a sus 2 hermanas mayores. Para la edad que tenían, como de 5 años en adelante, era muy extraño que niños se comportaran así porque es la edad de la punzada, literal. Entonces se comportaban de una manera tan rígida ante las personas en la iglesia que hasta parecía extraño. Decían, ¿cómo esos niños pueden actuar de esa manera? De ser tan perfectos. Sí. O sea, era imposible. Entonces, el 5 de diciembre del 2004, Anthony les da una terrible noticia a sus niños en la sala de su casa. Ya sé cuál fue. ¿Qué? A ver, dime. No existe Santa. ¿Qué les dijo? Les dijo que su madre los había abandonado.
que... Ya vi esa película, ya sé cómo acaba. No, no es cierto. ¿Y cómo había logrado Broma eso? cibernética. Ajá. ¿Y cómo podía ser posible esto si Arleta estaba viviendo el sueño de su vida? O sea, ella de niña soñó casarse con un reverendo, ella de niña soñó pertenecer a la religión 100% y tener muchos hijos. Hopkins les da una explicación algo extraño, porque si yo me pongo en los zapatos de los niños, sería como que realmente mi madre haría eso. Anthony les dio la explicación de que se fue costurera de alguien famoso a California y que los había abandonado y los había dejado con un bebé de un mes. O sea, tenía un mes el bebé, un mes o dos meses. ¿En qué fecha pasó todo eso? En diciembre. Del 2004. Ah, ok. Pensé que era un caso más viejo. ¿Más viejo? Ajá. No, es demasiado reciente, de hecho. Uh-huh. Ay, ya se enfrió mi café, pero ni modo. Ajá. Pero nadie podría creer que ella hubiera hecho eso. Su familia en Georgia estaba realmente confundida. Arlette estaba viviendo el sueño de toda su vida. ¿Cómo de la noche a la mañana se iba a escapar para perder todo lo que había formado en tantos años? Y sobre todo ella que o sea, cuando se separó y tuvo sus 2 niñas, ya se miraba que nadie más la iba a querer. Y realmente... ¿Por qué? Porque ya tenía 2 niñas. Ah, ok. Porque ya tenía 2 niñas y decía que un hombre no iba a tomar esa responsabilidad. Que iba a ser muy batalloso. Y Anthony Hopkins con todo... Y si quieres a la vaca, pues con todo y becerro, ¿no? Sí, exacto. Entonces Anthony realmente llegó, le dijo que la iba a cuidar con sus 2 niñas y estaba viviendo el sueño de su vida. O sea, tenía 8 hijos, tenía un mes de su bebé. Entonces, a la familia le parecía demasiado extraño eso. Sus hijos estaban realmente confusos porque anteriormente su padre le había dicho que su madre los había abandonado. Al paso de los días que iban a la parroquia, notaban algo raro en la familia. Los mismos creyentes notaban que la mamá ya no estaba. Obviamente, si siempre iban toda la familia juntos, obviamente empezaban a correr los rumores y nadie aclaraba nada. O sea, ni el pastor decía nada, ni los niños decían nada. Hasta que un día un fiel creyente, ya me imagino al creyente, te lo juro, me imagino una señora de la iglesia llegando a preguntar qué onda, qué show. Entonces, que no le gustan los chismes. Sí, como sí. a una persona que estoy viendo. Ajá. Le preguntaron al reverendo sobre su esposa y él les da una extraña explicación y enfrente de sus niños. Les dice que Arleta había fallecido en el parto. Ya ves que tenía un niño. ¿Qué no les de un había mes? dicho primero que se había ido de costurera? Exacto. Pero eso se lo dijo a los niños, no lo dijo en la iglesia ni nada. O sea, esa parte de la historia nada más la conocían los niños. Los niños... Dijo que la mamá había muerto en el parto de su último hijo y que él seguiría educando y cuidándolos en solitario. Realmente, los fieles de la iglesia les dolió mucho porque ya conocían a la señora. A la señora, ya entendían cómo estaba la familia y aunque era un poco extraña, realmente le tenían un cierto... La estimaban, pues, estimaban a la familia. Sí, o sea, le tenían un cierto aprecio. Uh-huh. Entonces, cuando el reverendo da esta noticia que Arleta había fallecido, sus hijos realmente estaban confundidos. Pero en ese momento, los fieles de la iglesia empezaron a admirar más a Hopkins. Porque dijeron, wow, tiene 8 hijos, sigue educándolos en casa. Tiene uno de un mes. Tiene uno de un mes, ajá. Y estaría un hombre modelo, literal, porque viudo y seguía... Papaluchón. Ajá, exacto. Papaluchón. Entonces, Entonces... Ay, no me presiones, ¿sí?
Él específicamente dijo que su esposa, al dar a luz a su último hijo, no resistió el parto y murió. Así que la enterró en Georgia porque sus familiares eran de Georgia. Aparte, él explicaba que cuando conoció a Arleta decía que cuando muriera quería ser enterrada en Georgia, algo demasiado extraño. Sus hijos estaban realmente confusos porque anteriormente su padre les había dicho que su madre los había abandonado. Imagínate que tu papá te dijera, no, tu mamá se fue acá, se fue de costurera al valle acá. Al valle, a Loreto. No. A Loreto. Okay. Y de la nada a sus compas les dice, no, pues se murió pariendo al último niño. Sí, bien confundidos los chamacos. Sí. Entonces, los niños le preguntaron por qué dio esa explicación en la iglesia. Y Anthony les explicó que era mejor decirle a los fieles de la iglesia que su madre había muerto a que los había abandonado, a pasar la vergüenza de ser abandonados por ella. Imagínate una familia tan religiosa que ante todas las personas parecía perfecta. Era un poco extraño que la mamá huyera de la nada. Las semanas siguientes que los creyentes sabían sobre la muerte de Arleta tenían una muy buena opinión sobre el reverendo. Un hombre viudo con 8 hijos y que a pesar de la tragedia de perder a su esposa en el parto, él seguía educándolos y cuidándolos. Sin embargo, dentro del hogar, quien realmente se hacía cargo era su hijastra de 16 años. La mayor asumía todos los deberes de una casa, se encargaba de vestirlos, alimentarlos y educarlos. Los hijos al paso de los años se siguen cuestionando la extraña desaparición de su madre. Pasaron como 2 o 3 años. Y aunque en la iglesia de eso ya no se hablaba, o sea, obviamente, imagínate, al reverendo se le murió su esposa, no es como que vaya a ser tema cada domingo de hablar. Claro. Los fieles habían enterrado la noticia, como su padre, según decía, que la había enterrado en Georgia. Los niños continuaban con la duda de qué pasaría si un día su madre volvía. Imagínate, si se fue a Los Ángeles. A ser costurera. A ser costurera, pero, imagínate. Pues era mentira, ¿no? Sí, imagínate pero los niños sí, creían la que cómo era posible que si regresaba su mamá, cómo iban a explicarle a los fieles que había muerto. O sea, era demasiado extraño. Entonces, 3 años después de la desaparición de Arleta, los niños aún sufren por su ausencia, obviamente. 3 años después de la desaparición de Arleta, los niños aún sufren por su ausencia. Y quien más sufre es su hija mayor, ya que ella está tomando todas las responsabilidades. Teniendo ya 19 años, había veces que se escapaba, pero al final del día regresaba a casa para solucionar las cosas, ya que sus hermanos dependían de ella. Semanas después, un problema aún mayor se avecinaba. La hija mayor estaba embarazada. ¿De quién? Ya sé de quién. ¿De quién? Nada, no es cierto. Pero al momento de preguntarle quién era el padre, ella solamente comentaba que era de un chico que había oído de Mobile. Al enterarse del embarazo, ella da a entender que su padrastro estaba furioso por el embarazo, pero no tarda mucho para que la verdad salga a la luz. La hija mayor de Arleta estaba embarazada del reverendo Hopkins. Lo supuse. Una persona con la que ella platicaba le dijo que eso no era normal y que tenía que ir hablando con la policía o con otro reverendo de otra iglesia. Ella elegía ir a hablar con otro reverendo. Lo que te digo, ellos en lugar de irse directo a la policía, se fueron a otra iglesia a platicar sobre eso. Pero al momento de llegar con ese otro reverendo, resulta que era amigo de Hopkins. Eran pastores, o sea, obviamente lo iban a conocer. Y cuando ella explica cómo fue su padrastro, que estuvo abusando de ella por varios años, sin embargo el reverendo la tacha de mentirosa y dice que ya ha tratado con hijastras que cuando se meten en problemas, inventan barbaridades para culpar a su padrastro. El único hombre que había visto por ella, que se pusiera a pensar sobre todo en eso. Deciden ponerse en contacto con el Centro de Atención de Menores de la Policía de Mobile, ya que con el reverendo realmente no habían conseguido nada, y explican que había tenido relaciones con su padre. La primera pregunta que le hacen es cuántos años tenía, y la chica responde que 19 años.
Pero ellos, o sea, si te das cuenta, hablaron al centro de atención de menores. O sea, ella ya era una Ella persona era una mayor de edad. claro. Sin embargo, los agentes pensaron, y pensaron muy bien, que si ella tenía 19 años y ya había quedado embarazada, las violaciones habían empezado desde un tiempo temprano. Claro. Ella fue a declarar, sin embargo, cuando la interrogan, salen hechos impresionantes. Explica que las relaciones con su padrastro iniciaron cuando tenía 11 años de edad y continuaron hasta que cumplió los 19 años y quedó embarazada. Medio mañoso el padre. Anthony se justifica. Esto es lo que más me... O sea, quiero indagar un poco más en este tema porque me causó mucha... Va a sonar muy grosero, pero me causó mucha gracia cómo te pueden manipular y cómo una persona tan radical y tan creyente, porque las religiones no son malas, lo malo es ser radical, como cualquier cosa. Cuando eres radical de algo ya es cuando... Discrepo un poco ahí en lo que dijiste. Sí, pero... claro. Ah, tú. Sí, yo sí. Entonces, Anthony se justificaba con la iglesia, con la Biblia, diciendo que lo leyera. Él tomaba fragmentos de la Biblia y le decía que realmente lo que estaban haciendo estaba bien. A su hija. A su hija, sí. A su hijastra. Era hija de otro papá, pero pues él la crió. Yo leí un poco y decía algo tipo de... Dios tomará de nuestro cuerpo y algo así. Eran cosas muy... O sea... distorsionaba todo. Ajá, le estaba lavando el cerebro prácticamente. Exacto. Entonces, él todavía le dijo que la quería y que Dios aceptaría lo que estaba pasando entre ellos. Imagínate una niña de 11 años imaginarse que podría vivir como segunda esposa de su padrastro, seguramente. Chato enfermo. Ella estaba realmente confundida. Él usaba la Biblia para manipularla. Elegía algunas partes de la Biblia. No, nada más él. Sí, sí. Elegí algunas partes de la Biblia, se las leía y la convencía de que lo que hacían estaba correcto. No me sorprende. Y lo que ella... Estoy entendiendo todas las referencias. Pues sí, ajá. Y lo que ella más temía era que podía ser que ella no era la única abusada. Recuerda que tenía 7 hijos aparte. Y... ¿No tenía hijos varones? Sí, también tenía hijos varones. No te sabré decir ¿Cuántos, pero eran niñas y varones. Okay. Y joto. No es cierto. No es cierto. Ella era lo que más temía, que otra de sus hijas fuera abusada o un niño. Creía que su segunda hermana también tenía relaciones con su padre, pero no tenía pruebas. Ella declaró algo muy extraño, que era que cuando ella quedó embarazada, se dio cuenta que su padre miraba a su segunda hermana como a ella la miraba a los 11 años antes de violarla. Entonces era una familia muy retorcida, pero los policías en un momento piensan que la mayor está celosa de su hermana, ya que como está embarazada ahora, ella no es el centro de atención y que por eso hasta ahora se animó a denunciar. Imagínate, desde los 11 años, la abandonó su mamá a los 11 años. Y hasta ese momento decidió denunciar cuando su padre ya ve extraño a su segunda hermana. Es demasiado extraño. Entonces, se sintió celosa, ¿no? Sí, se sintió celosa de no ser el centro de atención, porque él ya no estaba interesado en ella, sino en la hermana. Después de que se hablan de la mayoría de los secretos de la familia Hopkins, los investigadores empiezan a tener dudas. Arleta realmente había muerto porque sabía que su hija estaba teniendo relaciones con su padrastro. Recordemos que el pueblo de Mobile pensaba que la señora había muerto, mientras sus hijos aún creían que ella estaba viva. ¿Qué pasa, hijo? ¿Acaso eres estúpido? Pareciera que la historia realmente no puede empeorar, hasta que la gente hace una pregunta un tanto inocente e improvisada. La respuesta que obtiene sugiere un crimen abismal. Entonces él le pregunta a la hija mayor: dime, ¿cómo murió tu madre? Ella contestó: creo que mi padre la mató. La mayor. Sí, la mayor, claro. Ahora la historia era peor y los agentes se preguntaban si realmente estaba diciendo la verdad o solo estaba mintiendo. Las historias tenían muchos detalles y eso hacía más verídica cada una de ellas.
Preguntaron que dónde estaba el cadáver de su madre. ¿Y dónde crees que estaba? Estaba abajo de la cama. No como mames. Polet. Nada, no es cierto. Ese fue un chiste demasiado cruel. Sí, perdón, amigos. Es un poco de humor negro. Nada, es cierto. No, pues no sé. ¿Enterrada en el patio? Contestó que estaba dentro de su casa. ¿En el patio? Dentro de su casa. Pues el patio está dentro de la casa. Dentro. Está bien, pues está bien. ¿En un cuarto? ¿En un baúl? Entre la cama y entre el colchón y la pared. No sé. Sigue siendo muy cruel, Ronnie. Terminaron el interrogatorio y los agentes hicieron una búsqueda cibernética sobre Arleta y realmente no apareció nada. Cuando ellos llegan no hay nadie en el hogar Hopkins. Deciden entrar por la puerta de atrás con una orden de registro. Recordemos que aunque tú vayas a decir a la policía, no, bueno, no sé si así sea aquí en México, pero en Estados Unidos, si tú Aquí vas... se meten sin permiso, ¿eh? Sí, si vas y tú dices que hay un cadáver dentro de una casa, los policías no pueden entrar. Y sobre todo, si no tienen una prueba, no pueden pedir una orden de registro. Entonces, la hija les dio la llave Ajá. de la puerta de atrás. Entraron a las habitaciones y se dieron cuenta que todo está sumamente ordenado para ser niños. Los cuartos de los niños parecían como cuartos militares. No sé si los has visto, que están Sí. con literas y todo. Sí, su casillero, Sí. todo. Había escritorios, pero no juguetes. Y recordemos que había niños de 5 o 6 años. ¿Ese padre no había sido militar? Realmente no sabría decirte. Pues a lo mejor por eso lo escribe así. Sí. Entonces, Yo todo- hice el servicio militar con los marinos y... y sigues igual de puerco. Todo bien acomodado e incluso las bicicletas estaban ordenadas de la más grande a la más chica y las pelotas en un rincón ordenadas por colores. Todo tenía un estilo militar. Anthony no se encontraba en la ciudad, andaba predicando con sus hijos en otras iglesias. Él seguía trabajando... Anthony no se encontraba en la ciudad, andaba predicando con sus hijos en otras iglesias. La hija mayor llega al hogar y le enseña a los agentes un cuarto que está con llave. Ellos forzan la entrada y al momento que se abrió la puerta vieron cómo las moscas se amontonaban junto a la entrada. Dentro de la casa, al lado de los cuartos de los niños. Se percibía el olor putrefacto. Es una palabra muy extraña, no que lo puedo decir. Putrefacto. Ajá. Y los agentes no tardan en encontrar lo que estaban buscando. Era un pequeño congelador blanco, sellado con cinta adhesiva. El contenido del congelador era Arleta. Chan, 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 chan. Se miraba como una masa en el congelador, pero era obvio que era ella. Los agentes hablan a un médico del departamento de Alabama. Trasladaron el congelador con todo y su contenido en el centro porque no querían lastimar el cuerpo y que saliera en la autopsia. ¿Cuánto tiempo llevaba muerta? Ya llevaba como... Fallecida, no sé cómo se diga. Tenía casi 4 años en el congelador. ¿Congelada o...? Congelada, sí. Entonces no se descompuso? No, No pasó por el proceso de descomposición, Ajá. pues. sí. Órale. Pasa un poco porque ahí voy. Los agentes hablan a un médico del departamento de Alabama y trasladaron el congelador con todo y su contenido al centro. E incluso en el laboratorio es difícil sacar el cadáver del congelador. Tenían que tener mucho cuidado ya que el cuerpo estaba realmente pegado. Usaron unas tijeras hidráulicas para romper el congelador y así no causarle heridas al cuerpo de Arleta, porque todo eso iba a salir. Y no querían manipular el cuerpo y que Hopkins saliera de que eso lo habían hecho en el centro y todo. Claro. Empiezan a revisar el cadáver cuando se descongeló y el historial dental confirma que es Arleta Hopkins, pero el forense no puede determinar cómo murió. Pero que la hayan metido en un congelador no es normal. No, pues no. Entonces, al continuar con la investigación, los agentes regresan al hogar y rocían luminol. ¿Sí sabes qué es luminol? Es como para... con luces ultravioletas ver la sangre. Ajá, ¿Y el es como, semen? no sé si es un líquido, es algo que hace que aunque pase tiempo y limpies, se Ahí están miran tus las huellas manchas. digitales. Sí, y todo. las manchas de sangre.
Entonces rociaron luminol en las habitaciones y en el cuarto principal encuentran rastros de sangre antigua en la chimenea y en el piso. En la habitación de las niñas encontraron semen. No me hubieras evitado esa parte. Y alrededor del hogar, mediante las fotografías que se encuentran, Ajá. Eso no. Ajá. Y alrededor del hogar, mediante las fotografías que se encuentran, pareciera que Arleta nunca existió. O sea, dentro de su casa no había ninguna foto de Arleta. Había muchas fotografías de la familia, pero ninguna salía a ella. Al final, los investigadores encontraron las fotografías de Arleta en una bolsa en un camper que encontraron fuera del hogar. Eso fue un esfuerzo para eliminar de sus hijos la imagen materna. Era otra forma más de manipularlos. Los niños olvidarían con más facilidad la presencia de su madre en la casa y sobre todo porque eran niños, eran muy pequeños. Todas las personas de Mobile estaban realmente aterrorizadas. Les costaba mucho entender lo que estaba pasando. La hija mayor regresa a declarar. Los agentes ahora quieren saber por qué fue asesinada. Ella revela lo que pasó esa noche de hace más de 3 años. Arleta había visto cómo su esposo manoseaba a su hija en el baño. Ella echa a Anthony de su casa y cierra la puerta con llave. En ese momento, Arleta fue con su hija y le preguntó desde cuándo estaba pasando eso, que tenían que irse de la casa, pero la hija mayor estaba realmente confundida de lo que estaba pasando. Recuerda que el reverendo le había dicho que estaba bien, entonces la niña miraba que no estaba mal realmente, la Biblia lo decía. Entonces, pasadas las horas, esto sí te lo voy a explicar porque realmente me sorprendió cómo era tan grande la manipulación. Ajá. Él lo que hace es, cuando vi y leí todo lo que hice para la investigación, me sorprendió cómo la chica, al ver que su mamá le había explicado que estaba mal eso que estaba haciendo, que no era normal que su padre la tocara, Anthony toca la puerta, la mamá encierra la casa y lo deja fuera. Y Anthony lo que hace fue a tocarle a la niña ¿La puerta? La puerta. No, la ventana de su cuarto. Y le dice que lo deje pasar. Y la niña lo deja pasar por la ventana. Porque ella realmente quería que su familia estuviera unida. Ella no miraba mal que su padre la tocara. Entonces eso me sorprendió demasiado cómo llegó a tal grado de lavarle el cerebro, la manipulación. Que le debía un tanto de lealtad. Porque... ¿Síndrome de Estocolmo? Tal vez, porque su madre realmente le había dicho que no, que estaba mal y que... ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? No es cierto. Sí, sé más o menos qué es. Entonces, realmente me sorprende cómo pasó eso, cómo ese tipo de lealtad se le puede dar a una persona. Exacto, es parecido a eso. Entonces la hija sale de la habitación y... No, el padre queda en la habitación y la mamá lo escucha y le dice que escucha. Que Choyene. Sí, lo escucha y ella le pide que se salga por la ventana otra vez, que se salga por donde se metió, que ella ella no quiere arreglar nada. Entonces ahí empiezan los gritos y la pelea. Arleta no quería saber realmente nada de él. Los hijos empiezan a escuchar los golpes. Los niños relataban que se escuchaban muchos gritos. La hija mayor va a la habitación por el bebé, porque recordemos que había un bebé de 1 mes de nacido. Era muy pequeño y estaba llorando. Al momento de entrar se sorprende porque ve a su madre en el suelo y su padre encima de ella. Él la está ahorcando. Anthony le pide que salga de la habitación y ella obedece. Pero toma a su hermanito en brazos y se lo lleva. Tiempo después se hace el silencio en el hogar. O sea, imagínate ver a tu madre ahorcada y aún así no hacer algo por ayudarla si tú metiste ese mismo hombre ahí. Empezaron a buscar a Anthony mediante todo Alabama y finalmente lo encontraron dando un show de gospel en una iglesia con sus 7 hijos.
Los agentes tenían que pensar muy bien cómo iban a entrar porque se podía dar una situación de rehenes. Al momento que vieron y que terminó el show y los niños fueron a sentarse, los agentes entraron a la iglesia tranquilos, pasaron por el pasillo y todo estaba en silencio. Fueron hasta donde estaba Anthony Hopkins y le preguntaron si su nombre era Anthony y él menciona que sí y el agente le dice que estaba detenido. Inerte, no puede creer lo que estaba pasando y le pregunta el porqué de su detención. Lo que él conteste la gente lo deja sin palabras. No lo sé, podría ser por el congelador que tienes en tu hogar. Anthony, minutos después, pide hablar con su hija mayor y se lo niegan. El 5 de abril del 2010 inicia el juicio para Anthony Hopkins. Al no tener la causa de la muerte, la fiscal sabe que el caso será muy difícil. Su arma más importante es el testimonio de la hija mayor sobre la noche que su madre murió. Bajo juramento revela aún más detalles de la terrorífica historia. Explica que Anthony le dijo que Dios quería que limpiaran todo eso y que mantuvieran a la familia unida. Así la convenció para que le ayudara a trasladar el cuerpo. Anthony envolvió el cadáver con una manta. La hija entró a la habitación y vio el cuerpo de su madre. Para esto, los niños realmente sí habían creído que su madre los había abandonado porque los niños ya estaban dormidos. ¿Cuánto tiempo pasó desde que se dio la noticia de la iglesia de que la madre había fallecido en el parto hasta este suceso de que llegaron los agentes, que encontraron el refrigerador? 4 años. 3 años y medio más o menos. Entonces, sí, cierto, ya me habías dicho 4 años. Entonces, el niño de un mes ya tenía 4 años. Sí. Soy buenísimo para la matemática. Entraron a la habitación y vio el cuerpo de su madre. Él le pidió que le ayudara a llevarla al coche. Se trasladan a una ciudad vecina y en una zona boscosa dejan el cuerpo. No la enterró. Solamente la dejó ahí envuelta en la manta y en la oscuridad. Sin embargo, más tarde esa misma noche, la preocupación que un animal puede encontrar el cadáver realmente no lo deja dormir y vuelve al bosque con la ayuda de su hija otra vez. Estaba media mensa esa chamaca. Y vuelven a trasladar el cuerpo. Así que regresaron a buscar. Ay, perdón, me tronó un dedo. Y puso unos botes de basura al lado del cadáver para que si alguien mirara, no mirara. No sospechara. Ajá, exacto. La llevaron a otro lugar donde vivían antes y la empezó a enterrar detrás de una iglesia, en una tumba poco profunda. Ay, se me movió. Se me movió la infancia. En una tumba poco profunda. Cuando Anthony estaba enterrando el cuerpo, llegó un vecino a preguntar qué pasaba. ¿Llegó? Llegó y él le contestó que andaba buscando algo en el cobertizo que se encontraba ahí. El vecino no cuestionó más y se fue. Tras varias noches, siente pánico que su secreto salga a la luz. Y realmente tenía razón porque la tumba que hizo fue poco profunda y ya ves que el cuerpo se empieza a inflar. Entonces la Arleta ya empezó en el proceso de descomposición. De descomposición. De putrefacción. Ajá. Y se estaba desenterrando realmente. Entonces volvieron al lugar otra vez con su hija. Y trasladan de nuevo el cuerpo de Arleta, por última vez a su hogar. Hopkins había comprado un congelador y ahí metió a su esposa. En su hogar se sentía seguro y confiado que no encontrarían el cuerpo, ya que su hogar estaba bajo su control. Era un congelador pequeño, así que le pidió a su hija que le ayudara a meter a su madre. Ya estando en casa se da cuenta que el congelador es demasiado pequeño, entonces la meten bajo presión. ¿Cómo? O sea, la empujan pues, porque, ya. O sea, todavía ni siquiera, no la descuartizó ni nada. La aplastaron. La aplastaron nada más. Y la niña relata que su padre saltó sobre el cadáver y la metió así al congelador para que pudiera entrar. Él se subió arriba del cadáver y empezó a brincar. ¿Congelado? ¿Pero qué no la enterró en una sábana o algo así? Sí, pero recuerda que regresaban a su casa y la metieron en un congelador. Para que no... Él lo que temía era que encontraran el cuerpo.
Entonces es impresionante cómo estaba manipulada, ya que tuvieron que pasar más de 3 años para que ella confesara. Los expertos explican que la manipulación que tenía Hopkins, aislando a sus hijos de la comunidad, hacían que los niños obedecieran cualquier cosa que él pidiera. Los niños vivían una vida de opresión. Después de deliberar durante 1 hora y media, el panel de 6 hombres y 6 mujeres lo condenó por asesinato, violación en 2º grado, abuso sexual en 2º grado y sodomía en 2º grado e incesto. Mientras los veredictos se leían en voz alta en la sala, el juez del condado de Mobile, Hopkins, miraba al frente sin ninguna emoción visible. Los fiscales argumentaron que Hopkins asesinó a Arletta Hopkins, de 36 años, en medio de una pelea en diciembre de 2004, después de que se enteró de que estaba abusando sexualmente de su hijastra. Fue encontrado por la policía en 2008 después de que la hijastra mayor de 8 hijos se presentó a la policía. Los miembros del jurado escucharon a Hopkins testificar en su propia defensa. Escucha lo que dijo porque realmente es sorprendente. A ver. Dijo que encontró a su esposa muerta en su casa, pero estaba demasiado asustado para llamar al 911. Eso lo dijo Anthony. Ajá, en el veredicto. En el veredicto, sí. Entonces, eso fue su defensa. Dijo que temía ser sospechoso de su muerte y que iría a la cárcel y que no quería separarse de sus hijos. También explicó que le pidió a su hijastra de 16 años que ayudara a deshacerse del cuerpo porque era demasiado pesado. Y él dijo: me sentía mal haciéndolo, pero no quería que mi esposa se descompusiera. Dijo, pero, o sea, él dijo que hizo todo eso. Ajá, sí. Pero él dijo, también diciendo que él no la mató. Ajá, exacto. Él dijo que la había encontrado muerta y que él no quería que se descompusieran ni que fuera parte de... Que le echaran la culpa, pues. Sí, no quería, y también dijo esto, así literal dijo: no quería que apestara, era mi esposa. Sabía que en un congelador preservaría un cuerpo, al menos hasta que apareciera. ¿Hasta que apareciera quién? O sea, hasta que se dieran cuenta, pues, de que tenían a la Arletta. ¿Y no pensó que eso era muy sospechoso? Sí, claro, de seguro. Chivos. Ni siquiera hizo bien todo su declaración. Plan. Claro. También negó haber saltado sobre el cuerpo de Arletta y dijo que se ajustaban perfectamente al congelador, como si eso no fuera malo. Pero dice: presioné un poco el congelador. En el estrado de los testigos, Hopkins negó haber abusado sexualmente de su hijastra, aunque dijo que sí tuvo relaciones sexuales con ella en 2008 cuando tenía 19 años. Dijo que ella se acercó a él en la sala con una bata color chocolate y declaró literalmente: desde ese momento me sentí tentado y cedí a la tentación. Más 18. Como resultado quedó embarazada. O sea que era su hijo y también era su abuelo. Sí. Ajá, está bien. La muerte de Arletta fue considerada un homicidio, pero los investigadores no pudieron determinar exactamente cómo murió. La sentencia para Hopkins fue la cadena perpetua. La fiscal dijo: esperemos que nunca salga. Se escondió detrás de la Biblia para cometer estos crímenes. Y ahí termina el caso de hoy, el primer capítulo. Oye, pues en conclusión, no vayan a la iglesia, amigos. En conclusión, ¿tú qué crees? Yo tengo una conclusión demasiado, a lo mejor retorcida y demasiado mala persona, pero no sé. A ver, tú dime. Mi conclusión es que el vato estaba bien pirata, o sea. Claro. No tengo otra. El vato estaba enfermo. Sí. Mi conclusión: yo no estudié esto, así que lo más seguro es por eso. ¿Estudió comunicación? Ay, yo no estudié esto, pero yo creo que realmente, si te diste cuenta, la hija no fue sentenciada. Yo, si hubiera estado en ese caso, hubiera pedido sentencia para la hija también. ¿Por qué? Porque fue cómplice. Porque fue cómplice. Y aunque hubiera sido víctima, ella... pasaron 4 años para que declarara que su madre estaba en un congelador dentro de su hogar. O sea, tuvo que esperar que empezara a sospechar que su hermana
estaba teniendo relaciones con su padre y los celos la volvieron loca y de mejor que lo metan a la cárcel a que haga algo. Con mi hermana, exacto. Entonces, yo no estudié nada que ver con esto, pero realmente me llevo a la conclusión de que debió de haber tenido un juicio, debió de ser cómplice. Pues bueno, quién se sabe, le a lo debió mejor de haber sentenciado, por más manipulada que estés. si hay una persona por ahí que estudió esto y sepa un poco de leyes, si puede explicarnos o comentar o dar su versión, su conclusión. Yo la verdad la comparto contigo, creo que tienes razón y se agüita la Cassandra porque dice que le estoy robando su proyecto, su podcast. No, pero realmente llegando de nuevo a lo que te estaba comentando. Ajá. Realmente Ha dicho realmente como 10 veces. y el Ajá. realmente Ciertamente. Ciertamente, sin embargo, yo creo que debió haber sido sentenciada. Debió de ser cómplice y por más víctima que sea, por más manipulada que hubiera estado, debió de haber tenido una sentencia. Pasaron 4 años, no fue como que a la semana se sintió mal. Cargó el cadáver de su mamá. Ella metió y vio cómo su padre metía en un congelador a su madre. Imagínate todo lo que debieron de haber vivido. Bueno, pues vamos a darle fin a este primer capítulo. Muchas gracias a los que llegaron hasta este punto, a los que van a apoyar o lo que sea. Nada más con verlo, esto es meramente un hobby, nos encanta todo esto y vamos a estarlo haciendo de manera continua. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Cassandra, por... Gracias a ti, Ronnie. Hacerme parte de esto. Por investigar todo por ti, claro. Y sí. Vamos a tener ahí por otro canal. Sí, vamos a tener otro canal que va a ser muy distinto a esto porque vamos a hablar un poco más sobre nuestra relación, lo que nos gusta hacer. Lo que nos gusta hacer es estar aquí, pero estar aquí viendo películas y... Exacto, vamos a tener un canal que se va a llamar... Bueno, aún no lo creamos, pero queremos que se llame Roncas. Entonces... Porque yo me llamo Ronnie y ella se llama Cassandra y le dicen Cass. Y a él le dicen Ron. No es cierto. Bueno, nos vemos. Adiós. Gracias, escúchenos cada lunes y esperemos que haya sido de su agrado. Bye. Compartan, denle like. Adiós. Adiós. Bye. Bye, cachorros. Corte.